Buenas, le habla Cribas desde musicólogos.net y en esta ocasión les voy a enseñar un tutorial de mi proceso de mezcla. No digo que sea el proceso perfecto ni que sea el correcto, simplemente les voy a enseñar cómo yo hago la mezcla. Espero que les sirva y si tienen alguna pregunta pueden dejarla acá abajo en la sección de comentarios y bueno, si puedo les responderé. Antes de yo entrar a la mezcla, me gusta tener todo bien organizado y todo ya editado. Es decir, si tengo que alinear voces, si tengo que cortar algo y moverlo para otro lado, lo hago antes de la mezcla. Eso incluso a veces lo suelo hacer con audífonos. Y luego que ya tengo todo editado, entonces bueno, lo organizo. Si se fijan acá, esta es la voz principal de un artista con sus voces secundarias justamente debajo de él. Esto para que cuando ya esté en la mezcla yo pueda llegar al sonido que busco rápidamente. Otra cosa es que me gusta tener la pista dividida por tracks junto con las voces. Hay personas que hace la pista, por ejemplo en FL Studio, mezcla en FL Studio la pista, la exporta, la importa al programa de grabación de donde graban las voces y entonces mezclan las voces con la pista ya mezclada de FL Studio. ¿Qué pasa con esta forma de mezclar? Si tú luego quieres modificar algo de la pista, tienes que volver al proyecto de FL Studio para poder modificar eso. O si no, conformarte con lo que ya tienes. A mí me gusta tenerlo todo junto porque, por ejemplo, si quiero después bajarle un sonido a la melodía, entonces lo tengo aquí a mano, no tengo que volver a otro proyecto. Además de que la forma de mezclar mía particularmente necesita tener todo junto. Bien, luego que tengo todo organizado acá en un solo proyecto y tengo ya todo editado, entonces comienzo la mezcla. Algo más que me gusta también para organizar más rápido es tener, por lo menos en Pro Tools me permite mover el master track. A mí me gusta tenerlo en la mitad, de un lado tengo la pista y de otro lado tengo las voces. En este caso, como es un remix a una canción que ya había grabado antes, de un lado tengo todos los tracks de la canción original y de otro lado tengo, bueno, las voces nuevas que se han grabado para el remix. Mm, Bueno, entonces comenzando ya con la mezcla en sí, el primer sonido que yo tiendo a mezclar es el bajo. Yo disminuyo todos los sonidos a mínimo y simplemente subo el volumen del bajo. En este caso lo voy a dar solo para no cambiar ya los volúmenes que ya tengo hecho. Bueno, cuando tengo solamente el volumen, lo pongo a un volumen que me toque más o menos en menos 6 decibeles. Si ven, en esta ocasión está en ese volumen. Bien, luego que ya tengo el volumen fijado, entonces tiendo a ecualizar. En esta ocasión utilicé este ecualizador de Waves, le subí en esta frecuencia acá que es la por los 39-40 hercios para darle más, bueno, como más cuerpo a ese kick, hace que suene más grave, más potente. Y le añadí un poco acá en el brillo, un poco de aire, eso es para que el kick se sienta como más presente, como que está más cerca. Luego del ecualizador utilizo un compresor para darle más pegada, que se sienta como más, como, ¿cómo explicarle? Más apretado. Luego que tengo ya el sonido del kick que quiero, entonces añado el bajo. Y el bajo vendría de esta manera. El bajo lo voy nivelando hasta que tenga un sonido bueno que quiero entre el bajo y el kick. Recuerden siempre manteniendo un margen entre 0 decibeles en el máster. Nunca es bueno llegar a tener todo el volumen posible en la mezcla. En la mezcla preocúpate porque suene bien, no porque suene alto. Bueno, cuando tengo el volumen del bajo, entonces voy a ecualizarlo. En este ecualizador que fue el que utilicé para el bajo, si se fijan, bajo más o menos la frecuencia que le subí al kick. Esto es para que el bajo y el kick tengan un espacio diferente en la mezcla y no se peleen entre sí. Así cada uno puede sonar libremente y no les sucede como a mucha gente le sucede que cuando el kick y el bajo suenan al mismo tiempo suena como una explosión. Eso es porque los dos están en la misma frecuencia y están, digamos, discutiendo por, bueno, por sonar. Entonces le disminuyo un poco
el volumen en la frecuencia que le subí al kick y le aumento un poco en los 125 hercios, que es donde por lo menos este bajo que yo utilicé tiene más cuerpo. Luego que ecualizo, entonces vengo con el compresor, pero utilizado de una manera diferente a lo que habitualmente ustedes utilizan. Yo lo uso como un sidechain. ¿Cómo funciona esto? Ustedes ponen la llave que ustedes quieren que active el sidechain, y yo en este caso puse el kick que active el compresor en el bajo. Cada vez que el kick suene, el bajo va a disminuir su volumen, o sea, el bajo se va a comprimir. Esto es bueno para que el bajo y el kick no peleen. Cuando suenen al mismo tiempo, entonces el bajo disminuirá un poco su volumen y así no habrá una discusión entre el bajo y el kick. Le voy a dar play y ustedes se van a fijar que cada vez que suena el kick, el compresor, como ven que es el del bajo, el que tengo abierto, va a comprimir. Bien, entonces cuando tengo el sonido del kick y el bajo como quiero, entonces añado la voz principal. En este caso voy a enseñarle cómo yo mezclé el coro. Añado la voz principal del coro. Vamos a quitarle los efectos para que primero oigan el antes. Y suena de esta manera. Entiende, tú eres la que quiero, eres mi tesoro. Bien, primero en este caso utilicé un ecualizador. Tienen que tener pendiente que el ecualizador se usa diferente, depende del micrófono y de la voz, además de la canción en que estén grabando y los instrumentos que estén en ella. O sea que tienen que tener mucho cuidado, no simplemente usen la ecualización que yo utilicé, porque por ejemplo, miren esta ecualización de esta voz. Le voy a enseñar la ecualización de otro cantante que canta en la misma canción con el mismo micrófono y miren qué diferente es la ecualización. Entonces depende de la voz, de lo que quieran lograr con ese sonido, una ecualización diferente. Ahora, le voy a explicar algunos controles básicos que le van a servir, bueno, en cualquier ocasión. Eliminar el sonido de acá de lo grave por debajo de 100 hercios. Ese sonido a ti no te interesa en una voz. Lo único que hace es, si tiene algún ruido de ambiente, competir con el sonido del bajo y del kick y te ensucia la mezcla. No hay ninguna voz que llegue tan grave, por lo tanto no tiene importancia tener ese sonido ahí debajo. Lo puedes eliminar sin ningún miedo. Luego tenemos el cuerpo de la voz que se encuentra más o menos por esta área, depende de la voz, depende del cantante. Yo en este caso lo subí un poco para darle un poco más de cuerpo. Le subí un poco acá por 1 kHz para darle más presencia a la voz. Y le subí también un poco acá por si no me equivoco, los 10.000 hercios para darle un poco de aire, un poco de brillo a la voz. Y este es el sonido que tenemos. Entiende, tú eres la que quiero, eres mi tesoro. Bien, luego que tengo ya el sonido ecualizado de la voz, entonces paso a comprimir. Si ustedes quieren saber cómo utilizar un compresor, vayan a mi video anterior de cómo utilizar compresores y ahí yo les explico cómo utilizarlo. Bueno, acá le digo que en el compresor hice una atenuación de -7 decibeles. Entiende, tú eres la que quiero. Bueno, sí, -7 decibeles. Si se fijan, es una compresión bastante agresiva, pero por el género que estoy trabajando y la canción y el sonido que busco, me decidí por esa compresión. Luego tengo el efecto, realmente no sé cómo se menciona, yo personalmente le digo de-esser. Si estoy incorrecto, corríjanme ahí en los comentarios. Esto es un compresor, pero solamente actúa digamos, en los brillos, por así decirlo. Es un compresor para cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una voz que necesita brillo, se lo añadimos, pero por ejemplo, cuando vienen las S, las Fs y sonido así, la sibilancia, entonces ya tendríamos demasiada información, pero si le bajamos el brillo en el ecualizador, entonces se lo estaríamos bajando a la canción entera y eso no lo queremos. En este caso utilizaríamos este tipo de compresor para eliminar el brillo solamente cuando se exceda. Nosotros ponemos un umbral, un threshold,
y cuando el sonido, el brillo solamente, aumente por encima del threshold, entonces esto lo va a comprimir. Si se fijan, Entiende, tú eres la que quiero, eres mi tesoro. si se fijan, la tonación solamente cuando mencionaba la S era que atenuaba. Eso que cuando solamente la S pasaba por encima del umbral que yo establecí. Bueno, acá también agregué un gate, eso es una puerta de ruido. Eso depende de su micrófono, de su ambiente. Yo personalmente no grabé esta canción en una cabina, por lo tanto tengo un poquito de ruido de fondo y lo elimino con el gate. Lo puse al final porque el compresor también tiene un pequeño ruido de fondo, le agrego un pequeño ruido de fondo a la señal. Es prácticamente imperceptible, pero como utilicé el compresor varias veces, al final ya entonces sí se oía demasiado ese ruido de fondo. Por lo que utilicé una puerta de ruido cada vez que utilicé el compresor para que al final no tenga ya todo ese ruido sumado. Luego que ya tengo estos efectos, le añado el reverb y el delay si lo tengo que utilizar, pero lo añado por envío. ¿Por qué por envío? Porque si pongo, por ejemplo, un reverb aquí como inserto en esta voz, tendría que poner uno en cada voz, en cada instrumento que lo necesite. Si lo pongo como envío, tengo un solo reverb para la canción entera y yo le especifico al programa qué tanto reverb yo quiero en este específico track. Entonces, depende del programa que ustedes utilicen, el envío se crea de manera diferente, por lo tanto no voy a explicar cómo crear un envío. Pongo el ecualizador, la reverberización en el envío. Si quieren ver los controles, ponen el video en pausa y lo pueden ver y analizarlo como ustedes quieran. Bueno, pongo la reverberación en el envío y en el canal que tengo, entonces le especifico qué tanto envío yo quiero que tenga. Si le subo más el envío, entonces voy a tener más reverberación en ese canal. Bueno, así sonaría ya con la reverberación. Entiende, tú eres la que quiero. Bien, luego le añado el delay, que es lo mismo. Añado el delay en el envío, le añado acá qué tanto delay yo quiero que tenga. Y lo mismo es un delay para toda la canción. Así me ahorro mucho procesamiento de la computadora porque solamente tengo una reverberación abierta y no una reverberación en cada canal que lo necesite. El delay yo tiendo a ponerlo en tiempo. Utilicé este delay de Waves. Tiendo a ponerlo a un cuarto, a un octavo, a un medio, depende de la canción, pero siempre al tempo de la canción. Muy pocas veces uso un delay fuera de tiempo y si lo utilizo es para lograr un efecto en específico. Luego que ya tengo la voz principal sonando como quiero, me muevo hacia las otras voces principales de las otras personas que cantan en la canción o por ejemplo las voces principales de los versos. Ve feliz la cara y es por ti, de eso no hay duda. Bien, por ejemplo, en este caso ya la tengo mezclada, me voy a dedicar específicamente a la voz del coro para ir más rápido. Cuando ya tengo ya la voz principal de cada artista o de cada parte de la canción, precisamente como quiero, entonces tiendo a ir por las voces secundarias. En este caso, en el coro tengo una voz secundaria casi igual a la original. Lo mismo efecto depende de lo que quiera lograr. En este caso, como es una voz secundaria, le aumenté un poco la frecuencia donde corto los graves para hacer que la voz se sienta como un poco más detrás y al mismo tiempo la reverberación la subo. Al ponerle más reverberación hace que la voz se sienta que está más detrás y no está justamente al frente con la voz principal. Bueno, la compresión en este caso la utilicé igual, el de-esser igual, el gate igual. Y así sonaría ya la voz principal con la voz de fondo. Ve feliz la cara y es por ti, de eso no hay duda. Entiende, tú eres la que quiero, eres mi tesoro. Bueno, ya después de eso entonces añado las otras voces de fondo si la tiene y si no ya entonces me muevo a la melodía. En este caso tengo varios sonidos de melodía por la razón que entonces yo primero agrego el sonido principal de la melodía. En este caso
estas guitarras. Esta guitarra es la de los versos y esta guitarra la del coro. Cuando tengo, por ejemplo, esta guitarra, le añado un poco a los 500 hercios para darle más presencia. Le elimino un poco por acá, por los 3000 hercios, para que no compita con la voz, para crearle un espacio diferente a la guitarra que el espacio que le creé a la voz. Y un poco por acá, por los 7000 hercios, para darle un poco de aire a la guitarra. Luego que tengo ya el volumen, en este caso, como ven, no utilicé reverberación porque la guitarra desde su amplificador, que fue una guitarra grabada en vivo, ya tenía su reverberación y su eco, su delay. Por lo tanto decidí no agregarle ya en la mezcla. Así tengo el sonido ya de la guitarra. Ve feliz la cara y es por ti, de eso no hay duda. Entiende, tú eres la que quiero, eres mi tesoro. Bueno, ya que tengo el kick, el bajo, la voz principal, la voz de fondo y la melodía principal, entonces comienzo a agregar los diferentes sonidos de la batería. Cada uno, bueno, con su ecualización específica, depende del sonido. Quiero decirle específicamente acá de la caja, el snare en esta pista, le agregué un poco en los 263 Hz para darle más presencia a la caja, pero le disminuí un poco acá en los 3000 Hz para quitarle un poco el sonido metálico que tenía. Bueno, en este caso también utilicé una reverberación, como ven, muy poca, para crearle un poco de ambiente a la caja y que no suene tan computarizado, porque al no crear un ambiente al sonido es lo que hace que suene tan computarizado, porque, bueno, ningún sonido suena sin ambiente. Entonces, este es el sonido ya de la batería, con el bajo, la voz principal y la melodía principal de la canción. Ve feliz la cara y es por ti, de eso no hay duda. Entiende, tú eres la que quiero, eres mi tesoro. Y no te lleves de los comentarios. Bueno, luego voy agregándole cada sonido que falte, chequeando su volumen, chequeando la ecualización también. Depende de la voz, depende del sonido, la reverberación para darle un espacio, para darle un ambiente, el delay también si lo requiere. Y bueno, cuando tengo la mezcla completa, entonces ya tiendo a exportarlo y hago la masterización aparte. Recuerden siempre tener espacio en el máster de la canción para dejar espacio a la masterización, a poder aplicar diferentes efectos. El máster yo suelo dejarlo vacío. En esta ocasión particular añadí un poco de brillo y la compresión, utilicé una compresión paralela, que esto es comprimir y dejar el sonido original al mismo tiempo. Una leve compresión simplemente para tener todo un poco más pegado. Lo único que suelo poner en el máster es un analizador de espectro. Este analizador me permite ver cómo se comporta la frecuencia y cómo se comporta la fase en la mezcla mientras voy mezclando. Bueno, ya tengo mi mezcla completa. Luego de acá la exporto y hago una masterización. Espero que le haya servido este video tutorial. Como dije, si tienen alguna pregunta me la hacen debajo en los comentarios y con gusto contestaré. Le habla Cribas desde musicólogos.net. Síganme en Twitter @CribasElMaestro y que pasen un buen día. Ve feliz la cara y es por ti, de eso no hay duda. Entiende, tú eres la que quiero, eres mi tesoro.